doctora Ceballos, Madeleine Ceballos, quien es neumóloga, y hoy conversamos sobre el cáncer de pulmón. Doctor Roberto Lafontaine y Valdespín. Gracias. Te voy a mandar una grúa. Doctora, cuando usted dice la genética, ¿de acuerdo? Sí. Lo hace por la asociación de familias, ¿verdad?, en la cual se va transmitiendo el cáncer del pulmón o a otro. Pero es que se ha identificado el gen o son familias que están sometidas a los mismos factores de riesgo, expuestas a los mismos factores de riesgo. O se ha hecho la identificación del gen transmisor del cáncer del pulmón. Bueno, sería en cuanto a la transmisión de los genes, porque ahí es donde viene la parte de genética. El padre, la madre o un familiar, cual sea, es portador de un gen con una mutación que, bueno, pues porta el gen que va a producir este cáncer de pulmón y eventualmente este gen también puede ser heredado por parte de la descendencia de esta familia. Ahora bien, es muy cierto lo que tú dices en el sentido de que en algunas condiciones, pacientes o familias que conviven en un área donde hay una importante concentración de polución pueden verse afectadas en conjunto y puede de hecho achacarse la condición como una consecuencia de la genética. Sin embargo, más bien pudiera ser una consecuencia más bien de la contaminación en la vivienda o la exposición. Vamos a ver la gente que está en las redes sociales, en YouTube. Sí, por aquí nos escribe José Díaz. Él dice: doctora, dejé de fumar hace 12 años. ¿Qué porcentaje tengo de padecer cáncer de pulmón? Interesantísima pregunta. Bueno, realmente el riesgo del desarrollo del cáncer de pulmón se reduce de manera gradual, pasados los 10 años luego del cese del hábito tabáquico. ¿No eran 5, doctora? No, 10 años. Son 10 ahora. Sí, luego todo va subiendo. Luego de 10 años de haber dejado de fumar, empieza a reducir este riesgo de manera gradual. Y después de los 20 años se puede equiparar al de una persona, evidentemente. No fumadora. Sí, se puede llegar a equiparar o estar cercano al de una persona no fumadora. Entonces, claro, si está en un ambiente de no fumadores. Exactamente, y por supuesto que también hay que tener en consideración los demás factores de riesgo que pudiera este paciente también presentar. La alimentación, doctora, se atribuye que tomar suplementos de betacaroteno está asociado con cáncer de pulmón. ¿Qué opinión le merece? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos acá lo mismo que el tema del agua, con el radón, con sustancias que están en los pozos aquí, nuestras aguas, y hablábamos a la entrada del programa con los problemas que nosotros tenemos acá de los determinantes sociales de la salud. No llega el agua y la gente ¿qué hace? Se fabrica su pozo, pero ocurre que los pozos de agua, pues muchos de esos pozos tienen un alto contenido de arsénico y de ese gas y del radón. Entonces, ¿qué hacer, doctora? ¿Es cierto que esto está asociado con incidencia alta de cáncer de pulmón? Sí, así es. Se ha demostrado, hay algunos estudios científicos que han certificado que realmente la ingesta de suplementos con beta-caroteno, sobre todo en aquellos pacientes que asisten de manera regular a los gimnasios, estos suplementos deportivos, pero que adicionalmente también son fumadores, aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Igualmente, como acabas de mencionar, el uranio y el gas radón que pueden emanar del subsuelo, pueden estar presentes en algunos pozos de nuestras viviendas. De hecho, en los Estados Unidos, el uranio y el gas radón suelen ser una causa sumamente importante del cáncer de pulmón en general en la población estadounidense. Entonces, por eso siempre es importante realizar una revisión tanto de las cisternas, si hay pozos, preferiblemente prescindir de ellos y tratar de consumir en la medida de lo posible agua potable. Excelente, doctora. ¿Existe alguna clasificación para el cáncer de pulmón? ¿Diferentes tipos de cáncer de pulmón? Si pudiera, por favor, detallarlo para que la gente... Sí, así es. Tenemos dos grandes grupos que son el carcinoma de células no pequeñas o no microcítico y el carcinoma de células pequeñas o microcítico. A su vez, el carcinoma no microcítico se subdivide en adenocarcinoma de pulmón, el cual es la estirpe más frecuente de todas. El adeno, ¿verdad? El adenocarcinoma de pulmón, así es. Y el adenocarcinoma es el más frecuente, pero es el más agresivo, doctora. No. Afortunadamente bueno, no es ¿no? así.
Es el más frecuente, pero no es el más agresivo. El más agresivo es el menos frecuente, que es el carcinoma microcítico o de células en avenas. Exacto, que son pequeñas células. Son pequeñas, pequeñitas. pero ¿qué consecuencias que Sí. trae el carcinoma microcítico Es de pequeño pulmón? pero tupío. Exactamente. Pequeño pero tupío. Entonces, ¿qué se debe realizar cuando una persona, digamos, cáncer no da síntomas? Que ese es un problema, ¿verdad? Pero cuando nosotros podemos empezar a hacer pesquisa, a pensar en que una persona pudiera tener un cáncer, ¿cuáles son los datos que nos llegan? ¿O tenemos maneras de nosotros identificar tempranamente el cáncer, método de screening? ¿Qué hay? Porque este cáncer es muy agresivo. Sí, la así mortalidad es. alta. Así es, realmente en la mayoría de los casos basta con la anamnesis, que consiste en el examen ¿Quién físico. es esa señora? La anamnesis. Anamnesis, examen físico e historia clínica de nuestro paciente Ok. en la consulta. Un Ok. examen físico minucioso y detallado donde vamos a escuchar las inquietudes de nuestro paciente, los síntomas que tal vez le acompañan. Igualmente, en muchos casos, el diagnóstico del cáncer de pulmón es logrado a través de estudios de imágenes de manera incidental. La radiografía de tórax es el método más que con mayor frecuencia suele hacer este diagnóstico, ya que es un método de imágenes sumamente... Una simple radiografía, doctora. Sí, con una simple Pero radiografía de tórax. Y eso se usa. Eso claro que se usa. 1995, Ronger, Alemania, doctora, eso es muy viejo. Es el método más costo efectivo que se emplea de manera rutinaria en la consulta de neumología. Sí. Así es, y con mucha sensibilidad puede hacer el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Evidentemente, no todos los pacientes, no en todos los pacientes se logra a través de una radiografía de tórax. Muchos de ellos ameritan estudios con un mayor nivel de sensibilidad, como lo es la tomografía. Pero en una gran proporción de los casos, de manera incidental, al observar una radiografía puede avistarse la presencia de una lesión nodular o de una masa que con mucha sensibilidad nos puede sugerir el probable diagnóstico de un cáncer de pulmón. Ahora bien, pese a todo esto, a pesar de que es la prueba más costo efectiva, realmente la más sensible de todas y la ideal es la tomografía de tórax. Una tomografía de tórax. Así ¿verdad? es, la tomografía Pero de una tórax. radiografía por un profesional del área, o sea, por un pulmonólogo, como le dicen en Estados Unidos. En Estados Unidos utilizan la palabra así, pulmonólogo. Sí, pulmonologist. Sí, Choca sí, un poquito. ¿verdad? No, es neumólogo, no, pulmonólogo. Pulmonólogo. O sea, una radiografía vista por un experto, pues entonces nos puede hacer el diagnóstico, ¿verdad? Sí. Pero tomografía es el gold standard. Así es. Evidentemente, a nivel radiográfico importa mucho el tamaño de la lesión, Sí. porque las lesiones muy pequeñas no se hacen visibles Sí, en una doctora, radiografía. pero entonces llegamos tarde, porque si nosotros lo que logramos es identificar en una radiografía o en una tomografía, llegamos tarde, no tenemos entonces manera de identificar esto en etapas muy tempranas. Bueno, realmente lo primero es que independientemente de nuestra condición de salud, seamos personas sanas o no, está la recomendación universal de que todo ser humano debe acudir a una consulta siquiera una vez al año. Aunque usted esté en buenas condiciones de salud, usted debe ser chequeado de manera rutinaria por un médico que evalúe sus analíticas, evalúe estudios de imágenes, porque de esta forma podemos lograr un pesquisaje temprano del cáncer de pulmón. Sin embargo, de manera independiente, se recomienda tamizaje para cáncer de pulmón para todos aquellos pacientes con más de 65 años y sobre todo con comorbilidades o bien que tengan el antecedente de fumadores. Todos los pacientes fumadores a partir de los 65 años deben estar siempre en la consulta de neumólogo tras un tamizaje de cáncer de pulmón, porque son las personas con mayor riesgo de padecerlo. Igualmente, pues, ante la presencia de síntomas o signos inusuales, porque a pesar de que el cáncer en muchos de los casos no avisa y produce cambios de manera silente, hay casos también en los cuales pues inician estos síntomas característicos del libro, una tos que inicialmente puede mejorar o puede volver nuevamente, una tos pertinaz acompañada de expectoración, en muchos casos también hemoptisis, que es la presencia de sangre, salida de sangre a través de la vía aérea, sea de manera franca o con el esputo. Es un signo bastante... Con el catarro, así es un signo sumamente importante y en nuestro país lo primero que debemos descartar cuando sale sangre de la vía respiratoria es la tuberculosis pulmonar y luego el cáncer de pulmón.
Hay síntomas que nos pueden dar este aviso, pero lo más importante es, ante cualquier síntoma inusual, acudir a una consulta, a escuchar la opinión de un experto. ¿Qué se hace, doctora, cuando usted tiene una radiografía ya, ¿verdad? El paciente llegó, usted lo examinó. Pero, doctora, antes de yo formularle esta pregunta, vamos a ver, porque veo que hay personas que están en las líneas telefónicas. Muy buenos días. Escúchame, señores, pero este grupito que me está escuchando, porque el programa está sumamente interesante, a hacerle preguntas que se producen aquí. A propósito, nosotros aquí nos imaginamos que la Fontaine quiso preguntar, en otras palabras, si el factor genético viene por investigación de historia familiar o por ya hay un gen identificado. Porque si ya hay un gen identificado, me imagino que la radiografía ya no es necesaria, porque se puede identificar primero el gen para hacer con más prevención. Tú sabes han llegado ya los costos que imagen del significan. Tú sabes las limitaciones que tienen toda esta tecnología, Albert. Bueno, antes de esta intervención, que siempre son tan interesantes, doctora, nosotros tenemos la situación de que ya tienes una imagen, estás sospechando que es cáncer de lo que se trata, viste que en la radiografía le hiciste una tomografía y ahí está la masa. ¿Qué sigue al estudio de imagen? Muy bien, pues nos valemos de un sinnúmero de herramientas. Evidentemente, los neumólogos tenemos un estudio muy importante que nos permite explorar el árbol bronquial de estos pacientes, el cual es la broncoscopia. A través de un broncoscopio ingresamos a la vía aérea del paciente para verificar... un broncoscopio, doctora? Bueno, ese es un instrumento que está dotado de una cámara y de una luz que nos permite... Es un tubo que se entra a la vía aérea del paciente y podemos explorar qué está sucediendo en el interior de estos bronquios. Si se puede avistar siquiera la presencia de alguna lesión, cambios en la mucosa que puedan sugerir pues un proceso neoproliferativo encaminado. Igualmente, pues nos valemos de otros métodos diagnósticos, evidentemente que a través de la broncoscopia podemos realizar biopsia, podemos realizar lavado broncoalveolar, pero tenemos otros métodos también, dependerá de qué tan periférico esté situado este tumor o esta lesión. Si es un tumor que está situado en la periferia, nos podemos valer también de una punción transtorácica guiada por imágenes o una biopsia tomodirigida, así se denomina, que nos permite la obtención de una muestra de este tejido en cuestión y posteriormente pues ser estudiada con la finalidad de realizar el diagnóstico confirmatorio, ya que la biopsia es realmente el método que pone en evidencia o confirma más bien el diagnóstico de cáncer como tal. Entonces, una vez tenemos imágenes que previamente, naturalmente, usted decía, señores, si usted es fumador, tiene historia de fumador, tiene 65 años, por ejemplo, no hay que esperar a los 65 años. Lo normal es que la gente se vaya por lo menos una vez al año donde su médico y que ese médico haga una revisión completa. Rutinaria. De forma rutinaria. Pero si usted tiene familiares que han padecido cáncer de pulmón, pues mire, vaya a un mayor. Vaya, porque usted tiene entonces mayores riesgos. Y hay pacientes también que sufren cáncer de pulmón, sobreviven, pero son pacientes que tienen mayor riesgo de tener otro cáncer de pulmón, porque... De que regrese. Sí. No, ni siquiera de que regrese, o sea, puede tener otro cáncer, independiente de ese. O sea, y son recomendaciones que la ofrecen las agencias que están vigilando el comportamiento de la salud en los diferentes países desarrollados. Entonces son recomendaciones muy válidas. Entonces, doctora, usted decía, hacemos la imagen, tenemos la posibilidad de entrar un tubo a través de la vía respiratoria, a través de la boca, llegamos a la garganta, de la garganta pasamos a los pulmones a través de los bronquios y entonces tenemos la posibilidad de visualizar cómo están la vía aérea de este paciente. Esos tubos que hay dentro de nuestros pulmones, la vía aérea, como dice la doctora. Así es, también tenemos el PET scan sumamente importante, ya que nos permite ¿Quién poder... es ese señor? El PET scan, pues, es un estudio de alto costo. Realmente no todos los pacientes pueden tener el acceso a este estudio de imágenes y consiste en un rastreo completo tomográfico de todo nuestro cuerpo, donde se pondrá en evidencia la presencia de lesiones que sean metabólicamente activas, es decir, porque donde, como bien tú dijiste, donde sea que haya un primer cáncer puede haber un secundario. Entonces,
la idea sería detectar tempranamente lo que está sucediendo. A través del PET scan podemos hacer un rastreo tomográfico completo y determinar si hay alguna otra lesión asociada a esta lesión primaria localizada en el pulmón. Así es. Cuando hablamos, por ejemplo, en oncología, esos son, digamos, medicina nuclear. Se utiliza la colocación de una pequeña sustancia radioactiva y entonces, pues... Emisión de positrones. ¿Qué es lo que significa, no? El PET scan es básicamente una tomografía con emisión de positrones y esto nos permite entonces ampliar la investigación. Doctora, ya tenemos entonces que a ese paciente se le hizo una biopsia y resultó que es un cáncer de pulmón. ¿Y qué sigue? ¿Con qué continuamos y con qué rapidez se debe, ante cualquier masa en el pulmón, se debe entonces hacer las respectivas investigaciones? Muy bien. El abordaje terapéutico como tal del cáncer de pulmón siempre debe ser liderado por un comité multidisciplinar, donde la opinión tanto del neumólogo, el oncólogo clínico, el cirujano torácico, radiólogo, médico nuclear y el patólogo no es una menos que la otra. Todas son importantes y realmente la discusión de estos casos en estos comités resulta bastante provechoso para la supervivencia del paciente como tal. Luego de que es evaluado el caso como tal, así en el comité multidisciplinar, pues se puede poner en marcha la mejor opción terapéutica para cada caso. Aquellos pacientes que llegan ya en un estadio localizado, donde la enfermedad se ha quedado circunscrita a la vecindad del pulmón, es decir, no se ha diseminado a otros órganos o tejidos, pues realmente se les puede brindar la opción terapéutica quirúrgica, que consiste a nivel pulmonar en la resección de un lóbulo, en algunos casos 2 lóbulos, en algunos casos también pues el pulmón completo. Todo dependerá del tamaño de esta lesión. O sea, si el paciente llegó con una lesión primaria, o sea, que el cáncer está solamente limitado al pulmón, ese paciente se define en esa discusión, vamos a operar. Exactamente, tomando en cuenta, por supuesto, que las condiciones del paciente sean las adecuadas, porque muchos pacientes pueden llegar en una etapa quirúrgica, sin embargo, debido a que la condición pulmonar, porque tenemos también el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar, que desarrollan los pacientes que son tabaquistas. La incidencia del cáncer del pulmón va aumentando con el tiempo, ¿cierto? Así es. O sea, no disminuye, sino que aumenta. Y usted describió el equipo de colegas que tienen que trabajar alrededor del cáncer del pulmón. Entonces, el cáncer del pulmón le da de comer a muchos médicos. ¿Pudiera ser esta la razón por la cual la Sociedad de Neumología no interviene más o no es más activa para la prevención del mismo? No, jamás ni nunca. Pero mira dónde estoy yo hablando de cáncer de pulmón. ¿Qué mejor ejemplo necesita la sociedad? Claro. Siempre recordar. Vamos a cambiar el nombre ahora, vamos a poner doctor Goebbels. Dios mío, ¿qué es eso? Así es, no. Sí, bueno, los pacientes podrán decirlo. Ciro, tú le puedes bajar el micrófono, el volumen cuando él vaya a hacer preguntas así. Sí, la primera recomendación que hace el médico neumólogo a todos los pacientes que son fumadores es que debe dejar de fumar. Porque no hay nada más difícil que recibir en la consulta a un paciente que tenga que llegar con un tanquecito de oxígeno, porque lamentablemente no puede respirar. Eso es bastante difícil para nosotros como médicos, es bastante difícil para el paciente y para los familiares que tienen que evidenciar esa situación. Yo siempre he dicho que no hay nada más triste que ver a una persona morir por falta de oxígeno. Sí. Esa es una realidad. Pero no, el médico neumólogo creo que es la persona más preocupada por realizar campañas antitabáquicas, porque realmente que solo una orquestada campaña antitabáquica puede reducir o llegar a controlar, si se quiere un poco, la incidencia del cáncer de pulmón en general. Pero yo nunca he visto, por ejemplo, a los neumólogos luchar porque se reduzca la producción de tabaco en el país. Sí se hace. Lo que pasa es una campaña frente al Congreso, frente a
a la cura, sino que terminan echándole la responsabilidad al individuo que fuma. Lo que pasa es que lamentablemente fumar es una decisión personal Claro. y por ende es un hábito que es tóxico, es dañino y es mortal, pero es permitido. Entonces, nosotros como médicos podemos aconsejar, podemos recomendar, podemos concientizar a la población. Lo que no podemos es obligarlos a dejar el hábito tabáquico y en todo caso también la industria tabacalera tiene sus fuertes influencias, tiene su poder, que eso también. No, doctora. Lo tiene todo. Así es. Lo tiene todo. Porque yo creo, y es válida, por ejemplo, Roberto, lo que tú decías, de que a veces hay personas que pueden pensar que el médico tiene interés en que el paciente se enferme. La gran cantidad de enfermedades que pululan entre los seres humanos permiten que la medicina, y más en donde no se hace atención primaria, pacientes hay de más. Y la gente lo señala a veces y piensa que es así. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buen día. Hola. Sí, me encanta su programa, muy Gracias. bueno. Gracias. Para preguntarle a la doctora, no es sobre cáncer, gracias a Dios. Bueno. Yo tengo una nena de 2 años. Ujú, Mis otros 2 hijos son alérgicos, ujú, alérgicos asmáticos, ¿no? Por los ácaros del polvo. ujú. Le hicimos la prueba a la niña sale negativo a todo, al polvo, al gluten, todo lo que le pueda provocar un asma alérgico. Pero entonces cada vez que le da gripe, la niña se congestiona. Entonces queremos saber en ese caso qué más o menos seguir, porque con los ácaros ya sabemos que en la casa no puede haber polvo, que hay que controlarle los químicos y una serie de cosas. Pero con la niña es un tema ahora, cada vez que le da gripe, por ejemplo estos días, dando influencia, la lluvia y eso, tenemos un corre-corre con eso. Así que si me puede ayudar, muchísimas gracias. Gracias Muchas a usted por ti su llamada. utilizar nuestro medio. Sí, claro, los niños como tal son una población vulnerable, altamente vulnerable al padecimiento, sobre todo de cualquier tipo de virus respiratorios. Entonces, sobre todo en esta etapa, en esta época donde tenemos un aumento de los casos de influenza, de COVID, son una de las poblaciones que más se ven afectadas. Por ende, realmente es importante, imprescindible el control, evitar la exposición en general, sobre todo si son niños muy pequeños. En el caso de ella, no necesariamente tiene que ser alérgica para tener asma. Lo cierto es que en la mayoría de los casos los niños desarrollan un asma alérgico debido a la atopía. Sin embargo, pues por supuesto que esta no es una condición sine qua non para el desarrollo o el padecimiento de esta condición. Evidentemente que si está haciendo síntomas con mucha frecuencia, debe acudir a una consulta, sobre todo de un neumopediatra, que es la persona con el mayor expertise para poder diagnosticar, realizar un diagnóstico certero de la condición y qué es realmente lo que está pasando con la bebé. Perfecto. Buenas, seguimos con el pueblo. Diga Buenos días, usted. Mauri, bendiciones para todos. Mauri, ¿cuál es el porciento de un fumador tener cáncer de pulmón? Bueno, el porcentaje de un fumador de tener cáncer de pulmón, de morir por cáncer de pulmón, el 90% del Bueno. cáncer de pulmón está asociado Así es. al cigarrillo. Son datos demoledores, pero tenemos aquí la experta para que nos amplíe esto. Sí, así es. Realmente del 80 al 90% de los pacientes que desarrollan un cáncer de pulmón, el tabaquismo es la primera causa. El hecho de que muchos pacientes, por ejemplo, siempre ponen esta hipótesis que tienen 10, 20 años fumando No y le ha todavía, pasado nada. claro, pero algún día les llegará o se van a sacar la loto. Esto es algo impredecible porque la medicina realmente no es una ciencia exacta, no es matemáticas. Algunos pacientes tienen más factores de riesgo que otros y tan solo con 5 años fumando pueden desarrollar un cáncer de pulmón. De la misma forma que hay otras personas que con más tiempo fumando y siendo más fumadores, pues tardan más tiempo en desarrollarlo o eventualmente nunca pasa. Todo dependerá de cada situación y de cada paciente de manera particular. Bueno, doctora, después de nosotros hablar de todo esto, de todos estos aspectos que tienen que ver, ¿no?, con factores de riesgo, usted ha sido muy amplia con relación, digamos, a todo el tema de lo que significa el tema de fumar tabaco. No importa cómo sea, si es en una pipa, si es en un habano, si es en un túbano, si es en un pachuché, si es envuelto en una hoja. Fíjense mi cultura tabáquica. ¿Por qué? Porque en los campos dominicanos, sobre todo en el Cibao, donde hay tanto cultivo de la hoja de tabaco, la gente fuma. Entonces, fumar es un factor de riesgo. También nos ha dicho de el tema familiar.
¿Qué hacer desde el punto de vista de prevención con esta enfermedad que tiene una mortalidad tan alta? Así es. Bueno, mi primera recomendación es dirigida para aquellos pacientes que aún no fuman. Si usted no es un paciente fumador, nunca empiece a fumar. No fume. Si ya usted fuma, lamentablemente, pues tratar de abandonarlo. Si intenta abandonarlo, pero esto no es posible, busque de ayuda porque siempre hay algo que se puede hacer. Si no le interesa abandonar el hábito tabáquico, le deseo mucha suerte, pero le recuerdo que su neumólogo siempre tiene una opción terapéutica para ayudarlo y querrá siempre lo mejor para su situación. Eventualmente, pues también si tiene un trabajo con una importante contaminación medioambiental, prescindir de él o solicitar un traslado. Si el problema es en la vivienda, pues lamentablemente mudarnos a un lugar con menor contaminación, menor área o incidencia de polución medioambiental. Y por supuesto que acudir de manera rutinaria, siquiera anual, independientemente de nuestra condición de salud, a un chequeo rutinario para verificar si está todo bien con nuestro organismo. Bueno, señores, hemos tenido la oportunidad, no sé si tenemos, ustedes tienen, muchos de ustedes nos preguntan, ¿dónde encontramos a la doctora Ceballos? Pues nosotros la encontramos, esta mujer trabaja en varios lugares, esta profesional de alto nivel que hemos contado en el día de hoy su presencia hablando de cáncer de pulmón, pero que necesitamos que venga, que nos hable también de otras entidades como el tema de todos estos procesos respiratorios que tenemos en esta época. ¿Y por qué, por ejemplo, doctora, nosotros tenemos en épocas del año muy particulares que como que explosiona, ¿no? La encontramos en Clínica Abreu en el 809-688-4411. En Clínica Abreu 688-4411. También la encontramos en el Centro Médico Monumental en el 475-1475. En Centro Médico Monumental en 809-475-1475 y también la encontramos en la zona oriental en Clínica Altagracia en 809-596-4324. En Clínica Altagracia 809-596-4324. Quedan líneas, quedan interrogantes, quedan preguntas, pero nosotros tenemos que hacer reflexiones, señores. La razón de nosotros estar cada día en este espacio, Roberto, Lisania, Nelson, los lunes con Ricardo de la Cruz Nieves y, bueno, en el caso particular, doctora Mauri García en la producción de esta iniciativa donde la salud merece respeto, es que usted entienda que la salud es el bien más preciado. Usted, de todo lo que usted posee, puede ser una persona acaudalada económicamente y la salud está por encima de todos los bienes. Hay que cuidarla, hay que preservarla. Entonces, el cáncer de pulmón cuando llega, pues es una situación muy mala. ¿Por qué? Porque tiene una posibilidad de acabar con la vida de los seres humanos. Todos nosotros hemos tenido a alguien que ha fallecido de cáncer. En lo personal, un amigo se nos fue el lunes, a Nino, cáncer. Y entonces hay que tener en cuenta los chequeos rutinarios. Hay que, usted su vehículo los lleva cada 3 meses, le cambia el aceite, le cambia el filtro, le mueve las gomas, hace muchísimas cosas, pero entonces usted no va donde el médico para que verifique su presión arterial, para que verifique sus niveles de azúcar, para que verifique sus pulmones, en fin. Hay que hay que conocer su cuerpo, hay que saber si algo no anda bien. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, agradecida por la invitación. Bueno, Lisania, disponga usted. Sí, bueno, a la gente que nos escucha, agradecerles el favor de su sintonía y recordarles que mañana tenemos una cita, 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Así será. Hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio.